Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Anita, e estamos acá para mais um. conociendo más la palabra de Dios para vivir la palabra, la verdad de Dios en su vida y en mi vida, en nombre de Jesús. Sea muy bienvenido, Ministerio Agua Viva. Invito a todos a visitar en la página ministerioaguaviva.net, que tenemos en portugués, en español, y también todas las páginas de las redes sociales se pueden contactar con nosotros, los estudios, la Radio Vineyard, que puede escuchar alabanzas 24/7, y invitamos a todos a participar también de las películas, también que pueda ser de bendición a sus familiares y sus amistades, que puedan tener mensajes también para como mejorar su vida, sus relacionamientos. Y gracias a usted que está con nosotros en el ministerio, gracias por sus donaciones, gracias por su tiempo, su trabajo, su dedicación, porque este es un ministerio de todos nosotros, para que podamos llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. En nombre de Jesús. Así es, mis hermanos. Bueno, empezamos a hacer una serie de estudios sobre la identidad del cristiano. ¿Ok? Y empezamos la semana pasada hablando no solamente de la identidad, hablamos lo que es la identidad. La identidad es algo único que tenemos usted y yo, ¿no? Entonces, tenemos la identidad cristiana. Para hablar de la identidad cristiana, empezamos a ver lo que es la identidad cristiana. Empezamos la semana pasada hablando de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo que es una parte de la identidad cristiana. La semana pasada hablamos de la identidad cristiana, o qué es la fe, los beneficios de la fe. Todo eso vemos en la semana pasada. Si usted quiere tener más detalles, entre aquí en YouTube y busque la grabación que ahí está. Hoy vamos a hablar sobre la fe en Jesucristo, la parte 2. Y para nos traer esta palabra, invitamos a nuestro hermano Carlos, que ahí está, ¿verdad? Se fue. ¿Se fue? Se Acá fue. estamos, hermanos. Bendiciones, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios, hermano. Qué hermoso estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios, especialmente este tema tan interesante e importante para los cristianos. Creo que a veces no ponemos tanto énfasis en entender claramente lo que es el concepto de la fe y especialmente cuánto nos ayuda en la identidad cristiana para identificarnos, como la palabra dice, con nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando todos conocemos la fe, bueno, los que hemos escuchado la palabra de Dios, los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, conocemos la fe, pero cuando escuchamos versículos como Hebreos 1, 11:1, lo vimos la semana pasada, nos queda un poquito a veces difícil de aceptar y de vivir el concepto de fe. Entonces, la fe o la salvación más bien es solo el principio de la fe. Queda un largo camino por seguir. Y hermano, creo que al igual que los demás estamos de acuerdo que la fe en Jesucristo es la clave para descansar y creer en las promesas de Dios. Es lo que hablábamos la semana pasada, realmente nos convierte en cristianos. Es Jesús, porque la fe proviene de Jesús, de la palabra de Dios. Ahora, dentro de esa obra que Dios está haciendo por medio de la fe en nosotros, existe propósitos. No es, decía yo la semana pasada, no es simplemente que a Dios se le ocurrió decirles voy a dar fe y ya. Todo tiene un propósito en el plan de Dios. Pero veamos qué es lo que dice Hebreos 11:1, solamente para recordarnos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Wow.
Nuevamente, no sé si te pasa a ti, hermano o hermanos, que cada vez que vemos este pasaje, nos ponemos a pensar un poco en nuestra fe y creo que todos llegaríamos a la conclusión de que alguna vez hemos dudado de nuestra fe. Alguna vez nos hemos quedado quizá impacientes, quizá hemos tratado de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Entonces, cuando vemos este pasaje, nos pone a pensar realmente la clase de fe que Dios espera de ti, hermano, de mí. Y cuando vemos que tenemos que tener esa seguridad, esa convicción, y tenemos que estar firme confiando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la obra de Dios, que es realmente lo que quiere decir el versículo. Cuando entendemos esto y analizamos un poquito nuestra vida, nos damos cuenta que aún estamos ahí un poco lejos de Sí, vivir esta palabra. sí, la verdad o que vemos muchas veces es que nosotros creemos que tenemos fe, pero cuando viene alguna prueba, uf, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué esto? Entonces nuestra fe se va, ¿verdad? Sí, creo que como cristianos la parte más difícil, bueno, si yo te conozco a ti, eres igual que yo, eres impaciente. La parte más difícil es esperar, tener paciencia, Si, confiar. si ese fuese un problema solamente de usted y de mí, estaba fácil, hermano. Pero te digo que la gran mayoría de las personas, el problema es esperar. Claro, y qué difícil es, pero también vamos a ver más adelante qué gran beneficio nos trae cuando nosotros estamos realmente confiando y esperando en el Señor. Pero para que esto pase, hermano, vamos a hablar un poquito de los beneficios de la fe y, como decía, uno de los más grandes beneficios es la salvación. Pero es ahí donde comienza el proceso que nos lleva a madurar nuestra fe. Y esto es interesante y tenemos que pensar en esta palabra, madurar en la fe. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué significa madurar en la fe? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos, pero no solamente hacernosla desde una forma de conocimiento, de inteligencia, sino hacernosla más bien de una forma desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu. Porque en palabras simples te podría decir que madurar en la fe es crecer y es estar firme en cualquier situación que venga en mi vida, sea buena o mala, y estar convencido que mi fe y mi esperanza y mi confianza está en Jesús. Esto no lo puedo decir en simples palabras y Sí, estarás de acuerdo conmigo, pero cuando vemos nuestra vida, nuestra relación con Dios, cuando estamos pasando una situación difícil, un momento de prueba, eh, creo que ahí ya no estoy tan convencido de la explicación que di en cuanto a una fe madura. Y me doy cuenta que a veces no estoy tan firme en Dios como yo creía. Eh, como cristianos, hermano, nos gusta mucho a veces hablar de nuestras experiencias, de lo que Dios hace en nuestra vida, pero pocas veces nos gusta hablar de las experiencias malas, de lo que pasamos. sí, Y la verdad es que no queremos estar ahí. Yo no quiero estar ahí, tú no quieres estar ahí. Pero la realidad es que estamos en un mundo donde por causa del pecado todos sufrimos la maldad, no solo del enemigo Satanás, de los ataques de Satanás, sino también a veces los desacuerdos, los problemas y, ¿por qué no?, los desprecios y a veces los abusos, los ataques del ser humano. Entonces, además de esto, hermano, estamos sujetos a enfermedades, dolor, pobreza, desprecio. Es un mundo eh, que está en decadencia, un mundo que va empeorándose poco a poco. Ahora, dentro de este mundo, el Señor Jesús nos ha puesto a ti y a mí
a cada uno de nosotros. Y como decía hace un momento, hay un propósito. Creo que tú y yo lo hemos hablado mucho, hermano. Muchas veces decimos, ojalá el Señor viniera hoy y nos llevara, nos sacara ya de aquí. Pero esto no es lo que quiere Dios, no ahora, no ahora, porque tiene un plan de trabajo, tiene un propósito con tu vida, con mi vida. Pero para que este plan se cumpla en ti y en mí, este propósito, es necesario que nuestra fe en este mundo se vaya madurando, vaya preparándose. Tenemos un pasaje, hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Wow, qué hermoso es esto, ¿no? Imagínate, dice en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Creo que estos son de los pasajes, hermanos, que muchas veces nos dan esa tranquilidad, esa paz, ese descanso. Cuando vemos que nada de lo que tú y yo estamos viviendo hoy en día se ha escapado de los planes de Dios. Dios sabe lo que tú vas a pasar, lo que yo voy a pasar, pero también sabe lo importante que es la fe. Y por esto lo habíamos dicho, uno de los principales, no quiero decir ingredientes, pero los principales pasos que debemos de dar como cristianos. Por esto es necesaria una fe madura que vaya en aumento. Ahora, tenemos que tener primero la seguridad que nos da Jesús en el capítulo 16 de Juan. Ya Él nos ha dado la victoria, ya Él ha vencido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es confiar en Él, seguir adelante. Pero esto solo es posible, hermanos, hermanas, y lo hemos dicho muchas veces, teniendo una relación personal con Cristo. Cuando yo confío plenamente en Cristo, hay un versículo que no tenemos allá, hermano, pero me gustaría compartirlo con ustedes. Y es Filipenses 4:13. Lo sabes, hermano, y creo que muchos lo sabemos. Dice, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. ¿Qué, qué importante es esto, hermano? Estos dos versículos que hemos leído. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, y Filipenses, capítulo 4, perdón, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Ahora, el Señor Jesús dice que confiemos en Él, que Él ha vencido el mundo. Así que si queremos vivir la paz que Jesús ofrece, la condición es tener fe, descansar en Cristo Jesús, que es lo que nos vuelve a confirmar Pablo. Dice, hey, hermanos, todo se puede, todo es posible, todo es posible. Pero tenemos que confiar en las promesas de Dios. Esta es la clave, hermano. Esta es la clave para que nuestra fe pueda madurar, para que nuestra fe pueda crecer. Es confiar en nuestro Señor Jesucristo. Confiar en sus promesas. No sé qué piensas de esto, hermano, pero como decía hace un momento, no podemos escapar de este mundo. Y mientras estemos aquí, tú y yo, nosotros, hermanos, tenemos que seguir el libro de instrucciones, hermano Darcio, Así y es. hacer lo que nos pide el Señor Jesús. Pero esta madurez que usted habla y que nosotros necesitamos es cuánto cercano estamos de Dios. Sí, correcto. Entonces, ¿cuánto cercano estamos de Dios? Pastor, pero usted habla tanto de cercanía de Dios, ¿sí? ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Con oración, con ayuno, conociendo la palabra. Estas son las claves. Es por ahí que tenemos que ir. Ahora, lo que miramos en el Evangelio de Juan no es coincidencia, no es solamente que el Señor Jesús le dijo a los discípulos para que se quedaran tranquilos, es una realidad. Él ha vencido.
Es una realidad. Entonces, si nosotros pertenecemos a Cristo, si nosotros estamos firmes en el camino de la fe, primero, no estamos exentos o libres de pasar, de pasar pruebas. Tenemos que pasar pruebas, porque todo tiene un propósito y las pruebas tienen un propósito. Entonces, el Señor Jesús animó a sus discípulos y nos anima a nosotros a seguir adelante, a fortalecernos en Él. Entonces, tenemos que entender que la fe del cristiano tiene que ser probada y como resultado dará gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un pasaje, hermano, allí que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. creo que este es completamente el propósito por el cual nuestra fe tiene que ser probada, hermano. Especialmente la última parte del versículo, para que nuestra fe sea hallada, ¿qué? En alabanza, en gloria y honra cuando el Señor Jesús se manifieste. ¿Qué significa alabanza, hermanos? Creo que todos lo sabemos, ¿no? Todos sabemos lo que significa alabanza y no es necesariamente cantar, no es necesariamente entonar alabanzas, como dice el nombre, o cánticos o himnos. Alabanza es mi adoración a Jesús, es mi pensamiento, es mi vida completamente ofrecerla a Dios. Estar delante de su presencia y que todo mi ser, hermano, glorifique a Dios. Hay un estudio que hemos estado viendo nosotros en cuanto a la creación y no recuerdo exactamente el pasaje, pero decía que los cielos cuentan la gloria de Dios. Decía yo que fuimos creados para dar gloria y honra a Dios, alabanza a Dios, adorar a Dios. Entonces, este propósito, hermano, se tiene que cumplir en ti y en mí, y es lo que está diciendo Primera de Pedro. Por eso es necesario que nuestra fe sea probada, para que mi vida esté llena de alabanza, de adoración a Dios, para que todos mis pensamientos, todas mis palabras sean adoración a Dios. La otra parte que dice el versículo, dice que sea ya en alabanza, gloria. Esto quiere decir que nuestra vida tiene que glorificar a Cristo, tiene que dar gloria a Cristo. Estas son las cosas, hermano, que a veces nos cuesta entender, nos cuesta vivir. Ahora, la honra, que es la otra palabra interesante en este versículo, habla de mi testimonio, que mi vida tiene que reflejar a Cristo, tiene que hablar de Cristo. Entonces son tres palabras, hermano Darcio, no sé qué piensas tú, que son muy importantes en la vida del creyente, es dar alabanza y adoración a Dios. Que mi vida realmente glorifique a Dios, glorifique a Cristo y dar honra y gloria, dar testimonio, no solamente con palabras. Tú dices frecuentemente algo, hermano, muy importante y es vivir la palabra. Es que los demás vean reflejado a Cristo en mí. Esto es lo que hace la fe. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si la fe hace todo esto en mí, esto quiere decir que aún me falta mucho para seguir adelante. Aún me falta mucho para crecer en la fe, para madurar en la fe. La verdad, No ese sé, versículo va en contra de muchos predicadores, ¿verdad? Que hablan que mira, cuando se acepta a Jesús, tiene Jesús en su corazón, usted no va a tener problema. Pero estamos hablando de pruebas. Ay, Dios mío, ¿qué Dios es este? ¿La Biblia está equivocada o los predicadores están equivocados?
Mira, no sé yo mucho de metales, la verdad, pero la palabra de Dios, el versículo que vimos hace un momento, dice que el oro tiene que ser probado, tiene que ser purificado, tiene que ser limpiado para que quede 100% oro, libre de toda impureza, libre de toda contaminación, de todo metal mezclado y sea 100% oro. Entonces nuestra fe tiene que ser igual. Pero ¿cómo usted piensa que es este proceso del oro? Mira. Calentito, ¿verdad? Tiene que calentar. Estamos hablando de más de 1000 grados de temperatura para que el oro salga puro. Puro. Que Ahora, eso que Pedro habla, ¿no? Que nuestra claro, fe es como oro puro, oro refinado, refinado de pureza, 100% puro. si lo quieres, y bueno, creo que hoy es la segunda vez que ella menciona, si lo quieres en un lenguaje simple, es meternos a un horno Así, y limpiarlo. así, Así. así. Por eso si usted va en Apocalipsis va a ver que Juan escribe algo que Jesús ha dicho a él, que nosotros vamos a ser purificados adentro del fuego, donde la paja se sale, se quema, y eso se queda el oro. O sea, Exacto. si usted el oro está bien, pero si usted paja, se fue. Entonces, ánimo, hermanos, ánimo, hermano, porque tenemos que entender algo que el Señor Jesús está haciendo en nosotros y es un proceso. Es un proceso, es una limpieza total para que quedemos de la manera que Él desea. Ahora, otro beneficio de la fe y de la obra de la fe es que nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Qué difícil es, lo hablábamos al principio. Qué difícil es esto, ¿eh? Aceptar la voluntad de Dios y comprender que todo lo que pasa en mi vida está dentro del propósito y la voluntad de Dios para mí. Espérame. eh, Esto es complicado, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un Dios de domingos, tenemos un Dios de momentos, de reuniones solamente ocasionalmente. No es un Dios como lo que Dios quiere que sea, un Dios que estemos pensando día y noche, orando día y noche, viviendo delante de su presencia día y noche. Parece que tenemos un Dios que solamente cuando yo quiero. Entonces, el aceptar su voluntad, el aceptar su propósito en mi vida, el descansar. La verdad, tenemos un Dios cuando todo va bien. Entonces tenemos un Dios, ¿no? Pero cuando va mal, ¿tenemos un Dios? Mira, Se habla mucho, pero no se vive. Se habla mucho, pero no se siente Dios en nosotros. Aún estemos pasando por pruebas, por dificultad, o que sea. Pero Dios sigue siendo Dios. fíjate que esto me recuerda la vida de Job cuando es tocado A usted le por gusta Satanás. Job, ¿verdad? Me encanta, la verdad, porque especialmente la primera prueba, porque es un hombre que lejos eh, de decir o de estar hablando a contra de Dios, por lo contrario, dice Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. La siguiente vez le dice a la esposa que reteneremos de Dios solo lo malo y lo bueno y lo malo no. Dice, no, tenemos que aceptar de Dios todo. Ahora, lo que me encanta de él, hermano, es que él comprendía y entendía que su vida estaba en las manos de Dios, que él tenía que descansar en las manos de Dios. Y este es el problema. Cuando tú y yo pasamos en diversas pruebas, como dice Santiago, qué difícil es, ¿eh? Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Hay una palabra aquí, hermano, que a mí me trae problema, pero escuchemos lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo creo que aquí se equivocaron, ¿no, hermano? En este versículo. Eh, Porque mira, ¿quién puede tener gozo en las pruebas? ¿Quién puede Esto, estar tranquilo? esto me parece un poquito de masoquismo. ¿Sabe qué es? Yo diría demasiado masoquismo, no un poquito. Mira, yo tengo que sufrir. Mira, tenemos dos tipos de prueba. La prueba en que Dios está nos moldeando, está nos purificando, y la prueba que tenemos por nuestro pecado, la consecuencia de nuestro pecado. Muchas las veces pensamos, porque estoy, mira, ¿cuántos hermanos ya no han hablado con nosotros de esto? Estoy pasando por una prueba. Mira, ¿suya o de Dios? Si es de Dios, está bien. Ahora, si es consecuencia de tu pecado, lo siento, siga sufriendo, ¿no? Pero aún así, hermano, cuando es consecuencia de mi pecado, tenemos que aceptarlo y tenemos que dar gloria y honra a Dios. Si somos verdaderamente cristianos, tenemos que reconocer que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios. No, primero reconocer que he ofendido a otro, es reconocer que he ofendido a Dios para poder pedir perdón o perdonar a los demás. Ahora, esto es difícil porque ¿quién puede tener gozo atravesando las pruebas? Ahora la pregunta, hermano, es, ¿por qué no tenemos gozo en las pruebas? ¿Por qué no tenemos ese gozo? ¿Te has preguntado alguna vez, hermano, hermano Darcio, hermanos? Creo que muy rara vez nos detenemos a pensar aún a través de la prueba o después de la prueba. Pero yo he puesto aquí tres razones. El Señor me ha dado tres razones que me parecen interesantes. Y una de las principales razones por las cuales no podemos tener gozo en las pruebas es porque no conocemos el propósito por el cual mi fe es probada. Entonces, si recordamos hace unos versículos atrás, estábamos viendo que en Primera de Pedro que mi fe tiene que ser, ¿qué? Probada, tiene que ser purificada. ¿Y qué significa eso? Bueno, yo decía, es meterte al horno, es limpiarte, es quitarte todo aquello que no ayuda en el propósito de Dios. Ahora, cuando vamos a Santiago, decimos, espérame, tenemos que tener ese gozo. Bueno, si pensamos un poquito en lo que dice Primera de Pedro y pensamos en lo que dice Santiago, tenemos que estar contentos, porque si conocemos el propósito por el cual mi fe es probada, yo me debo de sentir agradecido con Dios. Pero muchas veces, Munir se estaba hablando conmigo ahora, nosotros tenemos nuestro foco en la prueba y quitamos nuestro foco de Cristo. Cuando quitamos el foco de Cristo, la prueba se va a quedar mucho más difícil, mucho peor. Ahora, si tenemos el foco en Cristo, la prueba que estamos pasando seguro es de Dios, porque si tenemos el foco en Cristo, no estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Pero una prueba, Dios está nos moldeando, Dios está como el olero, Sí, que cuida del oro. que Mm. hace el vaso. Entonces Dios está nos tratando, moldeándonos, ¿sí? dándonos forma. Así. Entonces, esto es importante y por esto tenemos que pensar un poquito en todo esto que hemos hablado de la fe durante estos días. Es muy importante entender realmente que la fe no es solamente la salvación, va más allá. La salvación es el comienzo. Ahora, aún la salvación, hermano, descansa en Jesús. No descansa en ti y en mí. Descansa en Él, porque Él es el que nos da la salvación. Pero yo tengo que tener esa seguridad, esa confianza. Ahora, cuando mi fe ya es probada, como que, imagínate, especialmente cuando escucho la palabra de Dios que dice, ama a tu enemigo. Espérame, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Así. ¿Cómo?
Debo perdonar a mi hermano 70 veces 7. Espérame, 70 veces 7. Esto es difícil. Esto es difícil. Debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Wow. Son cosas que tenemos que pensar. Cuando todo está bien, no hay problema. Cuando tiene una pelea, es difícil. Hay algo que yo les he dicho a los hermanos y me gustaría compartirlo hoy en día con ustedes, hermanos, es que cuando estén enojados con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con alguien, vayan a la iglesia, vayan a la presencia de Dios. No se queden en casa, porque les aseguro, les garantizo que ahí la palabra de Dios les va a hablar y les va a ayudar a entender. Y entonces, cuando el Espíritu de Dios habla a mi vida, entiendo el propósito que Dios tiene y veo las cosas diferentes. Puedo ver a mi hermano, a mi enemigo, a través de los ojos de Cristo. Pero esto solo es posible a través de una fe que va madurando, que va siendo transformada y que va cumpliendo el propósito. Otra razón, hermano, que tenemos, o podría ser, es que no confiamos en las promesas de Dios para poder esperar. Te lo hablaba hace unos segundos. Tú y yo somos desesperados y qué difícil es esperar, ¿eh? Qué difícil. Mira, a veces esperar a que alguien eh, cumpla lo que me ha dicho o esté conmigo es difícil. Simplemente ve algo más simple, ve a una cita médica y que tu cita sea con el doctor a las 10 de la mañana y sean las 10:05, las 10:10, mira, nos entra una desesperación y queremos ir a reclamar. Muchas, rara vez, Pasó. perdón. No, va a reclamar. ¿Qué pasó con el doctor? Mira, estoy acá. Mira, tú y yo somos muy parecidos porque acá está mi esposa conmigo y yo, si decimos vamos a estar allá a las 9 de la mañana y se empieza a acercar, yo me gusta tomar tiempo, pero cuando se empieza las 8:45, las 8:50, 8:55, me empiezo comiendo las uñas, digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo hablo a Nirsa. ¿Usted va conmigo? Sí, voy. Entonces, apúrate. Vamos, claro. Ahora, es difícil esto, pero cuando conocemos las promesas de Dios, cuando entendemos el propósito de Dios para mí, para mi fe, es más fácil descansar en ella. Es más fácil decir, ok, Señor, voy a esperar, porque tú sabes, y creo que este es otro problema, que a veces nosotros creemos saber más que Dios y pensamos que Dios no sabe lo que está haciendo con tu vida y mi vida, y creo que yo lo haría mejor, cuando en realidad no es así. Otra razón quizás sería que todas aquellas cosas que están fuera de control en mi vida me causan temor e inseguridad y no me gusta aquello que no puedo controlar. Es difícil, ¿eh? Es difícil controlar las situaciones, las pruebas, inclusive cuando estén bien o estén mal en nuestra vida, es difícil controlarlos. No podemos. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que Dios puede. Y Dios tiene tu vida y mi vida. Hablaba yo del tema de Job, lo tiene en sus manos. Está bajo control. Entonces, cuando me es difícil confiar mi vida a Dios, cuando es difícil aceptar las promesas de Dios, creerlas, cuando me es difícil todo esto, me va a ser muy difícil esperar en Dios, ser paciente. Y esta es una de de los procesos que tiene que pasar nuestra fe, la paciencia, llegar a ese otro punto. Pero fíjate cómo obra la fe en mi vida, hermano, cumpliendo el propósito en mi vida, ser más como Cristo Jesús. Es aquí donde tenemos una fe madura, firme, que cumple el propósito de Dios.
tenemos un versículo, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow, interesante este versículo, hermano, porque primero lo que tenemos que entender es que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos que estar unidos con Cristo Jesús. La otra parte dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, quiere decir que tenemos que conocer todo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo conozco toda la vida de mi Señor Jesús, todo lo que el Señor Jesús quiere hacer en mí, el por qué de transformar mi fe, de madurar mi fe, cuando yo entiendo todo esto, hermano, me doy cuenta hacia dónde me quiere llevar Señor Jesús. Y nos quiere llevar a tener una intimidad con Él. Nos quiere llevar a tener una santidad en nuestra vida, una comunión, una relación, una consagración con Él. Ahora, nuestra medida, nuestra estatura, el límite para llegar tiene que ser Cristo, hermano. La plenitud. Esto quiere decir que hay mucho, mucho. Nunca vamos a poder nosotros llegar a esa estatura, a esa plenitud. Pero algo que tenemos que entender es que cuanto más obra la fe en mi vida, cuanto más la voluntad de Dios y el propósito de Dios se cumple en mí, estoy pareciéndome cada día más a Cristo. Y estoy adquiriendo esa identidad de la cual hablábamos al principio. El modelo a seguir, como lo dije la vez pasada, es Cristo. La fe es el pilar, es el cimiento donde descansa la vida cristiana. Piensa en esto, hermano. ¿Por qué es tan importante la fe? ¿Por qué la fe viene por el oír la palabra de Dios? Entonces, es el pilar que Dios ha puesto. Y por ello es necesario que nuestra fe obre en mi vida. Necesitamos una fe madura para que esto se cumpla. Una fe madura que nos ayude a aceptar la voluntad de Dios. Y algo bien interesante, hermanos, hermano Darcio, la fe nos prepara para la obra de Dios. Entonces, tenemos que entender todo esto y preguntarnos si realmente la fe de Dios está obrando en mí. Si realmente estoy sirviendo a la obra de Dios. Si realmente estoy confiando en Dios. Porque todo tiene que ver con la fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible, ¿qué, hermano? Agradar a Dios. La fe es esencial, hermano, no solo porque nos ayuda a creer en Dios, sino porque está presente en todo lo que tiene que ver con la vida, la salvación y la vida del cristiano. Es esencial, es vital para creer en Dios. Y tiene que estar presente en esa transformación, en esa vida que hemos adquirido a través de Cristo. Ahora, el propósito principal de la fe está claro. Es la salvación. Pero también esa fe se tiene que probar. Y ese propósito de probar nuestra fe es para que tengamos crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en ese momento? Nos está preparando para su obra, para la obra de Dios. La obra de Dios, hermano, las obras
deben reflejar la fe que es en Cristo Jesús, por medio del cual es posible servir. Y es por amor y obediencia a Dios. Y todo comienza con la fe de Jesús. Tenemos un versículo, hermano, Santiago, capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Wow. Interesante lo que vemos aquí, hermano, ¿verdad? Las obras que tenemos, las obras que hacemos, el servicio que hacemos a Dios, debe reflejar mi fe. El servicio que damos a Dios debe reflejar mi fe en Dios. Esto, hermano, nos debe de ayudar a pensar que Dios no nos tiene en este mundo solamente porque quiere que seamos pacientes, quiere probarnos, sino es que tiene un propósito. Y tu vida se deben de reflejar esas obras que Dios está haciendo por medio de la fe. Las obras, como dice el versículo, son el resultado de mi fe en Dios. Es por amor, porque yo quiero servir a Dios, porque yo quiero agradar a Dios, porque he entendido finalmente lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, todo lo conocemos, versículo 8. Lo voy a leer, hermano, no lo tenemos allá. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la segunda parte, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que, hermano, es maravilloso saber y entender que Dios ha puesto esta fe en ti y en mí con un propósito, el propósito de adorarle, de glorificarle, de servirle. Y nos ha dado un mandamiento, y es predicar a Cristo. Pero para que tú y yo podamos predicar a Cristo, la gente tiene que ver a Cristo reflejado en mí, en ti. Tenemos que parecernos más a Cristo. Tenemos que llevar esas marcas, esa identidad, ese parecido, esa personalidad que nos identifique con Cristo. Que cuando escuchen hablar, hermano, escuchen tu voz, digan, verdaderamente puedo sentir la presencia de Cristo Jesús en esta persona. Esto pasa en tu vida. Pues debería pasar en nuestra vida. Porque es el propósito de Dios, transformarnos cada día. Y lo está haciendo mediante la fe. Espero, hermano, que lo que hemos estudiado hoy de la fe te ayude. Hermano Darcio, no sé si tienes un último comentario antes de Sí, cerrar. este versículo 18 de Santiago 2 habla muy fuerte para las pláticas que vivimos hoy. Vemos personas metidas en la iglesia 24/7, todo el tiempo. Y dice así, ay, estoy haciendo la obra de Dios. No, usted no está haciendo la obra de Dios. Usted está haciendo las cosas que la iglesia necesita. Claro. La obra de Dios es predicar la palabra, vivir la palabra. Esta es la obra de Dios. Es ayudar a las viudas, ayudar a los órfanos. Esto es la obra de Dios. Correcto. Entonces, esta obra que Santiago habla aquí a nosotros no es la obra del edificio, mas es la obra de personas. Es eso que nosotros tenemos que dejar muy en claro. Como pensando que si estoy metido en la iglesia 24/7, ya tengo la salvación, ya tengo la purificación, ya soy santo, ya puedo irme al cielo. Recuérdate que Jesús ha dicho,
Nem todos que dicen Señor, 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 Señor. heredarán el reino del cielo. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado con esto. Estamos estudiando la identidad cristiana y solamente hablamos de una, que es la fe en Jesucristo. Y levemente. Y levemente, por encima, ¿no? Y agradezco a Carlos que está con nosotros trayendo esta palabra. Y la próxima semana vamos a tener una otra identidad. Y la otra identidad que vamos a tener en la próxima semana, se fue. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Esto es una identidad que tiene que estar con usted y conmigo. Nosotros, para sermos cristianos, necesitamos arrepentirnos de las cosas feas y malas que hacemos. Entonces, esta es una otra identidad. ¿Ok? Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Gracias a nuestro hermano Carlos por ter preparado esta palabra. Y los invitamos a estar con nosotros en el domingo. Servicio de adoración Así, en familia. servicio de adoración en familia. Empezamos a las... Mira. 8 horas. 8 horas de Nueva York y 9 horas de Brasil, porque tenemos personas de Brasil ahí adentro también. Entonces, siempre tenemos que ver los horarios, pero hacemos la invitación. 15 minutos antes mandamos la invitación y usted quiere, agréguese con nosotros. Que Dios te bendiga, que tenga un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Carlos. Amén. Bendiciones, hermano. Gusto de verles. Que Dios les bendiga. Que Dios los bendiga mucho.